pleural, el patrón de neuromasa, el patrón vascular y por último el patrón de estructura. Entonces el patrón pleural, no se olviden que la pleura tiene desde el punto de vista anatómico la parte parietal y la parte visceral, y en este espacio normalmente, que es un espacio virtual, aproximadamente hay un promedio de 5 mililitros. Entonces cuando ese espacio es reemplazado con ustedes por líquido, lo vamos a llamar en este caso derrame pleural. Si es por aire, el neumotórax, una de las complicaciones más fatales, si no se trata con precocidad, y cuando hay aire líquido le vamos a llamar hidroneumotórax. Si ustedes se dan cuenta, hidro de agua, neumo de aire, ¿no? Que es una complicación muchas veces, por ejemplo, de la tuberculosis, un absceso pulmonar. Entonces, así como hemos visto en los patrones de alveolar e intersticial y igualmente atelectasia, siempre va a haber los signos principales. Miren una cosa importantísima, casi comparte el mismo signo que la atelectasia, la densidad, si ustedes se dan cuenta, básicamente pues la radiopacidad. Y esa radiopacidad también en el derrame pleural es una radiopacidad homogénea. Pero una de las grandes diferencias es que va a desplazar hacia el lado contrario donde se encuentra la lesión. Entonces, en otras palabras, a diferencia, por ejemplo, de la atelectasia, si ustedes recuerdan, el desplazamiento de las estructuras que están contiguas está hacia el lado de la lesión. En este caso está hacia el lado sano. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá, para ir avanzando, si ustedes se dan cuenta, una de los signos más importantes es una radiografía simple de tórax, una proyección posterior anterior, y si ustedes recuerdan, en la evaluación sistemática tenemos que evaluar los ángulos costodiafragmáticos, y como ya hemos visto, los ángulos costodiafragmáticos están completamente libres, se observan radiolúcidos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren acá la flechita, ¿no? Está radiopaco. Entonces, este es un signo muy importante, y una cosa también que cuando uno va a valorar debería aproximadamente tener el volumen de 200 a 250 mililitros. A diferencia, por ejemplo, si ustedes quieren valorar pequeños volúmenes de 5 o de 10 mililitros, la técnica ideal va a ser la ecografía. Con la tomografía podemos ver aproximadamente a partir de 15 mililitros. De 15 a 20 mililitros yo ya puedo detectar un derrame pleural. Igual en la tomografía también lo vamos a visualizar hiperdensa. Entonces es muy importante. A diferencia, por ejemplo, de la proyección lateral, podría yo visualizar, por ejemplo, a partir de 50 mililitros. Entonces no se ve lo que comparte. Claro, este es un derrame pleural, por ejemplo, mínimo. Pero como signos indirectos o signos secundarios, vamos a ver que tiene el signo de la silueta. No se olviden que el signo de la silueta positivo es que cuando dos estructuras, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, miren, acá está el borde del ventrículo izquierdo, se borra completamente en este caso, con el derrame pleural. Y en la ecografía, como les estaba comentando, me permite ver también, si ustedes se dan cuenta, miren esta estructura, acá está el bronquio, este es el parénquima pulmonar, y el derrame pleural, si ustedes se dan cuenta, pues en ecografía, ¿cómo lo vamos a visualizar el derrame pleural? Anecoico, porque tienen ustedes acá, miren, todo este que es el seno costodiafragmático, y toda esta estructura que ustedes están viendo acá corresponde al derrame pleural. Si ustedes se dan cuenta, es completamente anecoico. Esa es una de las grandes ventajas también de la ecografía. Y vuelvo a repetir, la ecografía me puede valorar derrames muy pequeños a partir de 5 mililitros. Otro ejemplo, miren, en caso ya de un derrame pleural mediano significa aproximadamente ya unos 2 a 3 mililitros. Miren, por eso que yo ya lo puedo visualizar sin ningún problema en la radiografía simple. Como ya les dije, los volúmenes en la proyección posterior anterior
recién lo puedo visualizar a partir de los 250 milímetros. Entonces, por ejemplo, siempre comparte el signo mayor con el signo principal. Si ustedes se dan cuenta, la radiopacidad. Esta radiopacidad debe ser homogénea. El signo de la silueta, la próxima semana que vamos a repasar ya corazón, lo que básicamente visualizamos es los bordes cardíacos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá está el callo de la aorta, esta es la aorta descendente, esta es la curvatura, la prominencia de la arteria pulmonar, acá está la aurícula izquierda, y toda esta convexidad que ustedes ven corresponde al ventrículo izquierdo. Y solamente en esta proyección posterior puedo ver el borde del ventrículo derecho. Pero si ustedes se dan cuenta, miren, en lo que les hablaba, el signo de la silueta. El signo de la silueta positivo. Se borra completamente el borde, como ven ustedes acá, ¿no? Ambos, como si fuesen una sola entidad. Todo es radiopaco. Igual, siempre yo les he dicho, tengo que visualizar los hemidiafragmas. Si ustedes se dan cuenta acá, miren, el hemidiafragma izquierdo, pero acá miren, inclusive acá hemos proyectado donde debería estar el hemidiafragma. También, si ustedes se dan cuenta, se borra completamente el hemidiafragma con el derrame pleural. A eso se le llama también, no se olviden, esta pequeña convexidad se le llama el signo del menisco. No se olviden, pregunta por ese pregunta de examen. El signo del menisco lo visualizamos en el derrame pleural. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a depender mucho del volumen. Cuando yo tengo ya volúmenes de mayor cantidad, vamos a ver que se desplazan ya las estructuras que están contidas. En este caso, no hay desplazamiento, porque el derrame todavía es de pequeño volumen. Vamos a ver, por ejemplo, cuando los derrames son de mayor volumen, el desplazamiento es mayor, porque ya le va a producir también síntomas del paciente, ¿no? A partir de 1 litro eso también hemos corroborado ya con los mismos pacientes. Yo veo pacientes oncológicos, muchos debutan, los cánceres de pulmón sobre todo, debutan con derrame pleural. Entonces el paciente lo que tiene es síntomas de disnea y también tiene dolor pleurítico. Entonces, con esos signos debutan. Entonces, pero el gol estándar para poder valorar muy bien la pleura es la tomografía conductal, ¿no? Siempre le va a preguntar los exámenes de gol estándar de una entidad. ¿Y cómo es la densidad? Ya, si ustedes se dan cuenta, es muy diferente. Regresamos nuevamente a la radiografía, mira, acá completamente tiene densidad de agua. Y yo ya lo puedo discriminar mucho mejor. ¿Y qué es lo que comparo acá? Siempre voy a comparar con los músculos. A los músculos se le considera una densidad dentro de lo que es la terminología básica, ISO-D. Y si ustedes se dan cuenta, respecto al músculo, tiene menos densidad. Entonces vamos a ver que es una densidad hipo-D. Claro, si yo comparo, por ejemplo, con los pulmones, porque estamos hablando, ¿qué ventana sería esta de acá? Es una ventana mediastinal. Entonces ustedes tienen que identificar primero la tomografía si es con o sin contraste. En este caso es con contraste, porque siempre me voy a ubicar yo en la aorta, y la aorta, si ustedes se dan cuenta, se visualiza completamente hiperdensa. Entonces puedo yo concluir. Hay una compañera, ¿qué pasa? Entonces ustedes pueden concluir acá, inclusive también ustedes se dan cuenta, las estructuras del corazón también se visualizan hiperdensas. Entonces esta área que ustedes están viendo pues corresponde al derrame pleural. Y es una cosa interesante que ustedes se dan cuenta que el derrame pleural es bilateral a predominio del lado derecho. Entonces no se olviden que con tomografía yo sí puedo ya detectar volúmenes a partir de 15 milímetros. ¿Por qué me ayuda también la tomografía? Porque puedo hacer yo les soy sincero, antes hacíamos las toracocentesis solamente con radiografías simples, ¿no? Aproximadamente a la altura del sexto espacio intercostal, ¿no? Colocábamos la aguja y el paciente pueden ustedes salvar la vida, sobre todo cuando no están en... ¿Cómo? A ver, sí, hágame ese favor, por favor, es la doctora Sánchez.
Entonces, por ejemplo, miren ya la diferencia de un derrame pleural masivo. En un derrame pleural masivo, por ejemplo, la diferencia es bien amplia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Casi mucho, si ustedes recuerdan en el patrón de telectasia, también comparte el pulmón blanco, ¿no? Llamado también pulmón blanco. Pero ¿cuál es la diferencia, si ustedes se dan cuenta? Porque también comparte el ciclo de la silueta. Acá no puedo definir si ha habido un ascenso de diafragma, porque siempre tengo que mirar el diafragma para ver si hay un ascenso o hay un descenso del diafragma, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, en el derrame pleural masivo, ¿no? Que también hay el signo mayor como el signo principal, es la radiopacidad homogénea. Observen cómo desplaza el mediastino. Miren, la punta del corazón casi está ya en contacto con los arcos costales, ¿no? Entonces está desplazando, pero no solamente desplaza el mediastino, sino igual también algunas estructuras de los vasos principales, por ejemplo como la aorta o la arteria pulmonar. Si no, si ustedes se dan cuenta, por eso les digo, siempre identifiquen la tráquea. La tráquea, ¿se acuerdan en la telectasia? La tráquea está desviada hacia el lado donde está la patología. Acá no, si ustedes se dan cuenta, miren, la tráquea está desplazada hacia el otro, hacia el lado contrario. Entonces, concluyo definitivamente que esto es un derrame pleural, para poder diferenciar, porque si ustedes también hacen la percusión, hacen la auscultación, es tal igual. Porque también hay dolor, ¿no? Hay también disnea, los pacientes tienen definitivamente disnea, y muchos necesitan ya oxígeno, ¿no? Hay inclusive, si ustedes se dan cuenta, por compensación, el pulmón contralateral está aumentado la transparencia, o sea, hay una hipertransparencia, si ustedes se dan cuenta. Miren, hay mayor radiolucidez, igual que en la telectasia. Pero la diferencia, como ya vimos, es el desplazamiento no solamente de la tráquea en este caso, sino también del mediastino. Eso en el caso, por ejemplo, de derrames pleurales masivos. Aproximadamente, acá estamos hablando de un aproximado de 8 litros. Nosotros tenemos que sacar 5 litros y rápidamente también, ¿no?, transfundirle cloruro de sodio para que no se descompense el paciente. Y observen en la ecografía, obvio que ya vimos que es evidente pues, en la radiografía simple, y la ecografía solamente lo único que nos hace es corroborar. Miren acá, por ejemplo, esto viene a ser el diafragma. No se olviden que el diafragma, por el tipo de tejido, que es tejido fibroso, tiene mayor ecogenicidad, por eso que lo vamos a ver hiperecoico. Este es el parénquima pulmonar, sus características, no disculpen, este es el hígado, y si ustedes se dan cuenta acá, se ve el derrame pleural, ¿no? Muy extenso, y su ecogenicidad, que es una ecogenicidad homogénea, pero anecoico. Y si ustedes se dan cuenta, el hemidiafragma, que debería estar un poco más ascendido, por eso acá, si ustedes se dan cuenta, hay un descenso del hemidiafragma, en este caso, del lado derecho. Y por tomografía, observen, ¿no? Por tomografía, en lo que les hablaba en la mañana a mis alumnos de la práctica, los 3 tipos de mecanismo de acción de la telectasia. Por ejemplo, esta telectasia es una telectasia compresiva, porque miren la gran cantidad de líquido producto por el derrame pleural. Todo esto que ven ustedes hipodenso corresponde, por aquí corresponde al derrame pleural. Y observen, miren el pulmón. El pulmón que hemos visto que en la telectasia también lo vamos a ver hiperdenso. Y observen acá, por ejemplo, a pesar que la telectasia, si ustedes recuerdan que va hacia el otro lado, hacia el lado donde está la lesión, más bien está al lado contrario. ¿Por qué? Por el efecto de masa que hace también el derrame pleural. Porque si ustedes se dan cuenta, miren cómo desplaza, inclusive si ustedes acá, miren, esta es la aorta, miren cómo la ha desplazado la aorta hacia el lado derecho. Todas las estructuras que ustedes miran acá, los bronquios, acá sale la tráquea. Esta es la tráquea, estos son los bronquios, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Miren cómo la ha desplazado hacia el lado por el gran volumen que tiene. Por eso que esto es muy importante hacer vuela tóracocentesis, porque el paciente se puede complicar. Es más, puede perder inclusive el pulmón, porque la idea acá es volver nuevamente a expandir el pulmón. Por eso ustedes sencillamente pueden hacer el diagnóstico con una radiografía simple, no hay necesidad. Pero
la ventaja, si ustedes regresamos nuevamente a la radiografía, acá no puedo yo concluir de que hay una telectasia, pero ya la tomografía, que tiene mejor resolución, el detalle de los cortes, como hemos visto, preguntas que les he hecho en el examen de ahora, la ventaja que tienen ustedes, que ven ustedes, de que sí ya también me hace el diagnóstico. En otras palabras, acá hay dos diagnósticos, el derrame pleural y la telectasia. A este tipo de telectasia se llama telectasia pasiva, ¿no? Una telectasia pasiva. Si no solucionamos, definitivamente se va a perder. Dentro del patrón pleural, la otra entidad, pues, que es muy importante que ustedes también lo reconozcan, que es todo lo contrario, es el neumotórax. Entonces, en el neumotórax básicamente va a entrar ya, como ya dije, aire, ¿no? Puede ser, como ven ustedes, parcial, y el más peligroso puede ser masivo, porque me produce, no se olviden, ¿no? Puede producir inclusive un neumotórax a tensión y puede producir al paciente la muerte, ¿no? Y las causas, la más frecuente pues, en nuestro país es el traumatismo por arma blanca, por arma de fuego, las caídas, pero también hay espontáneos, por ejemplo, en caso de las bulas enfisimatosas, en las tuberculosis, hacen también neumotórax, ¿no? Iatrogenia neumotórax, cuando hacemos pues, procedimientos, ¿no? Procedimientos que son invasivos, también podemos ocasionar neumotórax al paciente. Entonces los signos principales, por ejemplo acá, el más importante es la radiotransparencia. Miren, acá se ve, si ustedes comparan ambos pulmones, el pulmón, por ejemplo, derecho, ¿no? Está aparentemente normal, pero miren, el pulmón izquierdo definitivamente se ve pues, radioluz, hipertransparente, como también hablan algunos autores. Y observen cómo ya lo puedo ver muy bien la pleura visceral, miren acá, muy finita, ¿no? Miren acá. Por primera vez puedo ver la pleura en una radiografía. Signos indirectos. Miren el descenso del hemidiafragma. Miren por qué me interesan muchísimo los hemidiafragmas. ¿Se acuerdan que repasamos el ABCDF, ¿no? La D, por ejemplo, era el diafragma. ¿Por qué? Porque me interesa, en este caso, el diafragma, porque como hay aire, ingresado aire, la misma presión de la cantidad de aire me produce que haya un descenso del hemidiafragma. Eso es importante. Así como hemos visto que en la telectasia hay un ascenso, en el enfisema que vamos a ver más adelante también hay un descenso del hemidiafragma, ¿no? Igualmente, si ustedes se dan cuenta, hay la ausencia de la trama vascular. No hay trama vascular acá. Trama vascular significa los vasos. Miren acá los vasos como se visualiza. Entonces, este es un neumotórax, aún todavía. ¿A dónde vas? Voy al baño, doctor, ya regreso. Pero pide permiso, pues, para eso entonces en tu casa. Sí, por favor. Porque ustedes cada vez están peor. No, que eso no pasaba en mi época, porque chao. A veces pasa que pides permiso y te dicen, pasa. Ya, entonces, y deja la puerta abierta, te salva. Por ejemplo, miren la diferencia en un neumotórax a tensión, ¿no? Compartimos, miren acá se ve mucho mejor el lado derecho, miren los vasos, muy bien la trama vascular, pero observen acá completamente, y acá más evidente todavía, completamente radiotransparente. Y observen el hemidiafragma completamente descendido. Lo poco que ha quedado, miren acá, del pulmón, ¿no? Esto también se le llama el pulmón pulmonar. Miren la pleura visceral finita, que es un signo directo, como subimos los signos principales. Y también, si ustedes se dan cuenta, los espacios intercostales, ¿no? Los espacios intercostales, si ustedes comparan, están en algunos casos, no sé, pero por ejemplo acá se ven más ampliados por producto, pues obvio, de que hay mayor cantidad de aire. Nemo no se olviden, nemo significa aire. Entonces, los signos, como ven ustedes, que hacen pues la diferencia con respecto a las otras patologías. A diferencia del hidroneumotórax, ya comparten tanto aire como líquidos, ¿no? Entonces vamos a ver acá un signo muy importante, que así como lo vimos en la sinusitis aguda, recuerdan el nivel hidroaéreo. ¿Por qué? Porque vamos a tener tanto aire como líquido. Miren acá, muy didáctico. Observen el derrame pleural, el signo de la silueta, no tanto por
el borde del ventrículo izquierdo, el diafragma, que acá no lo puedo ver exactamente a qué altura está, por el hecho de que, si ustedes se dan cuenta, tiene la misma densidad. Y este que ven ustedes significa el nivel hidroaéreo. Y observen, todo esto en la parte superior viene a ser el neumotórax, porque acá miren siempre el ventrículo, ¿no? Y esto es lo poco que ha quedado del pulmón. Esto sería por el pulmón. Hay ausencia de la trama vascular, si ustedes se dan cuenta, miren acá los vasos, y acá hay ausencia de la trama vascular. Entonces es categórico, consistente esto con un hidroneumotórax. Luego pasamos al patrón vascular. El patrón vascular lo vamos a volver a repetir nuevamente cuando hagamos cardiología. Solamente vamos a ver acá los cambios que van a haber a nivel del parénquima pulmonar. A diferencia de cuando vamos a hacer cardiología, vamos a ver los cambios a nivel de los bordes cardíacos. Como ustedes ven, el patrón vascular puede no solamente ser producto, como les dije, de patología pulmonar, sino también cardíaca. Entonces vamos a ver de los alteraciones, pregunta que he venido en este año en el recetado médico, que cuidé hace en la primera semana de septiembre, ¿no? De lo que es la alteración después a nivel de la vascularización pulmonar. Y acá tienen ustedes los 4 subpatrones, digamos, del patrón vascular. La plétora significa que hay una abundancia de flujo sanguíneo a nivel del parénquima. Luego tenemos la hipertensión pulmonar, arterial, también conocida precapilar, la hipertensión pulmonar venosa, también conocida como paz capilar, y la oligoemia. Oligo significa escaso, ya no hay mucha vascularización como la plétora, sino que más bien hay una disminución. Siempre le voy a preguntar en los exámenes, por ejemplo, miren, esto es lo más frecuente de las patologías y que siempre motivo el examen en lo que es la plétora pulmonar. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los shunts o los shunts o los cortocircuitos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en lo que es la comunicación. ¿Qué significa comunicación interauricular? Que existe comunicación entre ambas aurículas. Igualmente también en la comunicación interventricular, porque el shunt puede ser de izquierda a derecha o también puede ser de derecha a izquierda, pero donde vamos a ver nosotros la plétora es en la izquierda a derecha. Otra de las patologías, ahora por ejemplo que estuve con los residentes, ¿no? Una de las patologías congénitas de la patología cianótica, los famosos niños azules, es la persistencia del conducto arterioso pulmonar. Si ustedes saben, a los 6 meses debería ya completamente cerrarse. Y también la fístula pulmonar. Entonces, como ya les comentaba, en la plétora pulmonar vamos a ver estos signos, ¿no? Uno de ellos, si ustedes se dan cuenta, son los vasos, ¿no? Este famoso signo, el famoso signo de la redistribución vascular. Normalmente, por la evolución que ha tenido por el hombre, las bases deberían tener mayor vascularización. Por lo que repasamos, recuerdan, en las estructuras topográficas, y veíamos que en las bases las arterias se ven de mayor calibre. Pero ¿qué significa la redistribución vascular? En la redistribución vascular sucede todo lo contrario. Son en las partes más superiores, por ejemplo aquí en los ápices, estas son las regiones subclaviculares. Si ustedes se dan cuenta, miren, los vasos se ven de mayor calibre. A este signo se le llama la redistribución vascular. Otro signo que vamos a observar siempre en la próxima plétora, no se olviden que plétora significa a mayor cantidad de flujo sanguíneo, o de flujo sanguíneo a nivel pulmonar. Miren, igualmente la arteria pulmonar, o sea, si ustedes recuerdan, la arteria pulmonar tiene menor diámetro. Si ustedes se dan cuenta, acá miren, se ve la arteria lobar inferior. Entonces hay un aumento también del hilio. Y como ya les he dicho, el hilio básicamente está dado por la arteria pulmonar, ¿no? Entonces ahí volvemos nuevamente, miren, aumento del diámetro de los vasos, sobre todo a nivel distal. Siempre en una radiografía, a pesar de la mejora de la resolución, siempre los vasos van a llegar a visualizarse, mejor dicho, normalmente por una radiografía, hasta las 2/3 partes de los campos pulmonares. El tercio externo
generalmente no lo vamos a poder nosotros visualizar los vasos sanguíneos. Se visualizan cuando se vuelve patológico. Entonces igualmente miren en la prominencia del arco medio izquierdo, que básicamente está dado por la arteria pulmonar. Miren cómo hay una mayor convexidad, y también la aurícula derecha aumenta también de tamaño, porque hay una dilatación por el mismo, como ya vimos, el mismo cortocircuito. Por eso que vuelvo a repetir, con la radiografía simple todas básicamente vamos a ver los bordes, no vamos a visualizar. Pero si yo quiero tener una mejor conclusión de la sospecha, por ejemplo, si es que hay una comunicación interauricular, como en este caso, miren lo que les comentaba, el tabique está incompleto, por ejemplo, hay un defecto, por eso está la comunicación. Miren la aurícula derecha, por acá está la aorta, y miren la aurícula izquierda. Esta es una resonancia magnética, una secuencia T1, ¿no? En un corte axial, y concluyo definitivamente, pues, porque no se olviden que la resonancia tiene mejor resolución, me da información anatómica, morfológica, y es excelente, pues, para los cirujanos cardiovasculares, porque ellos necesitan de todas maneras tener la resonancia magnética para poder hacer el diagnóstico mucho más preciso. El otro subpatrón del patrón vascular es la hipertensión arterial pulmonar. Y observen, estas son las mayores frecuencias que siempre toman los exámenes, igual también en el recetado médico. Uno de ellos es el embolismo pulmonar múltiple. El embolismo pulmonar múltiple viene a ser la primera causa de la hipertensión pulmonar secundaria, porque la primaria sigue siendo de causa incierta, no se conoce todavía. Pero en la secundaria, definitivamente es el embolismo pulmonar múltiple, ¿no? Producto, pues, obvio, de la hipoperfusión a nivel pulmonar, y eso a la larga me produce, pues, dilatación de la arteria pulmonar. Igualmente en el EPOC, no se olviden que el enfisema es una entidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El enfisema, lo vamos a ver más adelante, forma parte del patrón destructivo porque destruye el alveolo, me va a producir casi muy similar al neumotórax, ¿no? Y también muchas veces, pues, me va a producir los espasmos arteriales periféricos. Y acá vamos a ver, por ejemplo, miren, en la radiografía simple no es difícil, por eso que es importantísimo valorar los bordes cardíacos. Por eso ustedes recuerdan que en la regla mnemotécnica del ABCD, F, el E era el Elche, los bordes, ¿se acuerdan? Los bordes, en este caso los bordes cardíacos. Pero acá tampoco nos vamos a tener en lo que es los campos pulmonares, porque estamos hablando de patrón vascular pulmonar. Y si ustedes se dan cuenta, recuerdan que les dije que los vasos normalmente se visualizan, si bien es cierto, no tan prominentes, pero acá va a suceder todo lo contrario que en la plétora pulmonar. En la plétora pulmonar hemos visto que los vasos se ven de mayor diámetro, acá sucede todo lo contrario. Se van a ver de menor diámetro, por eso esto se le llama el espasmo de los vasos periféricos. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar está tan dilatada que no me permite que haya una buena perfusión a esos. Por eso la hipertensión pulmonar también tiene alta mortalidad. Igual los cilios, porque estamos hablando de las arterias pulmonares, si ustedes se dan cuenta, hay prominencia de los conos. El primer cono viene a ser el cono, pues, la arteria del callado de la aorta. El segundo cono viene a ser, pues, el de la arteria pulmonar. Y el tercer cono viene a ser de la aurícula izquierda. ¿Está bueno? Entonces, en este caso, hay, como ven ustedes, una prominencia del cono de la arteria pulmonar. No solamente del lado izquierdo, sino también del lado derecho. Y los vasos proximales que están cerca de la arteria pulmonar, en este caso, no se olviden, miren cómo la arteria lobar inferior está también completamente dilatada. O sea, todo lo que está cerca de la arteria pulmonar, vamos a ver que los vasos van a estar mal. A diferencia de la parte periférica, disminuye su calibre. O el estándar para la hipertensión pulmonar desde el punto de vista de imagen es la tomografía computada. Sin embargo, esta no es una tomografía, esta es una resonancia magnética. Lo hacemos adrede para que ustedes también se vayan familiarizando, porque es una técnica
que ustedes tienen que dominarlo en el futuro. Entonces, normalmente la arteria pulmonar a este nivel, este se llama el nivel aortopulmonar, o sea, de los cortes que hacemos nosotros axiales, ¿no? No se olviden que los cortes axiales van de arriba hacia abajo. A este nivel, la arteria, la arteria aorta tiene un diámetro de 3 centímetros en promedio en general de la población adulta. Y tienen el mismo diámetro, tanto la aorta como la pulmonar. Pero miren acá la diferencia. Acá la diferencia de la arteria pulmonar principal y de la arteria pulmonar derecha, pues definitivamente lo duplica el diámetro. Entonces, con eso concluyo, pues definitivamente esto es una hipertensión pulmonar. Desde el punto de vista climático, no se olviden que el diagnóstico de hipertensión pulmonar se hace midiendo presiones, ¿no? Se coloca un catéter que se llama el catéter Swan-Ganz. Lo hacíamos nosotros, me acuerdo todavía, cuando hacíamos las prácticas con perros, porque ahora está prohibido los perros en la cárcel ahora, por matar un perro, ¿no? Pero nuestras prácticas antes de fisiología, de farmacología, para probar los fármacos, demostrar sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, lo hacíamos en perros, un promedio de 15 a 20 perros por práctica, ¿no? Entonces, de broma, claro, era un perro callejero, no era cualquier perro callejero. Entonces, nos íbamos, me acuerdo, al seguro y le solicitábamos a algunos médicos que hacían intervencionismo que nos den los catéteres Swan-Ganz, obvio que deben ser usados, y medíamos la presión a nivel de la arteria pulmonar. Nunca me voy a olvidar, porque cuando ustedes hacen los procedimientos jamás se olvidan. Yo sí lo he hecho, ¿no? Es bastante intervencionismo. Entonces, esa es la mejor manera de medir la presión. Eso se llama la presión en cuña de la arteria pulmonar. O sea, mido presiones, porque acá lo que puedo es presiones. O sea, ahí sí puedo, normalmente debe ser mayor de 25 milímetros de mercurio la presión a nivel de la arteria pulmonar. Más de esa, estamos hablando de, ese es el gol estándar. Pero de imagen, el gol estándar es la tomografía. No es la resonancia, es la tomografía computada, tiene que ser también con contraste. Esta, por ejemplo, es una resonancia magnética, también una secuencia T1, ¿no? Un corte axial. Entonces no se olviden, ahí evidente. Lo que les comentaba también, el espasmo, miren, no se ven ovasos. La resonancia magnética no es una técnica ideal para ver pulmones, no se olviden. El gol estándar para ver todo lo que es patología pulmonar, como les dije en la clase pasada, sigue siendo la tomografía computada. Luego tenemos la hipertensión ya venosa. Es muy diferente la arterial, que básicamente está dado por patología de la arteria. Puede ser una estenosis también que puede producir, pero estenosis de la arteria pulmonar. Pero la venosa básicamente sucede cuando hay congestión pulmonar. Este es bien bonito porque esto tiene mucha, al menos mis alumnos de la práctica les explico mucho mejor, porque tiene toda una fisiopatología esto. Entonces la estenosis mitral, por ejemplo, que sigue siendo una de las primeras causas de la fiebre reumática en nuestro país, maltratadas por el estreptococo hemolítico, a la larga me complica la válvula mitral, ¿no? Me produce estenosis. Entonces, a la larga esto me va a producir también aumento, dilatación de la aurícula izquierda. También me produce, como ven ustedes, un infarto producto de un fallo ventricular izquierdo. O sea, al final, un infarto extenso, más de 20% del músculo, ya me va a producir una falla cardíaca, es de mal pronóstico. De la misma manera, también una insuficiencia ventricular izquierda me produce, pues, ustedes un poco, ya están en cardio todavía, ¿no? Están en neuro, ¿no? En neuro están, ¿no? Ya, entonces cuando hagan cardio, pero una insuficiencia cardíaca congestiva, al paciente, como es, por eso se llama insuficiente, porque el corazón es insuficiente, ¿no? Su fracción de eyección generalmente ya al menos del 30 o 40%. ¿Y qué me produce eso? Congestión pulmonar, ¿no? Por eso que ustedes se dan cuenta, las venas pulmonares no pueden drenar en la aurícula, por eso que hablamos de la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda se dilata, como vamos a ver acá. Aunque bueno, ¿cómo puedo también yo hacer? Eso creo que lo tengo en la parte de cardio, ¿no? Lo tengo más o menos en la parte de pulmón. ¿Cómo lo puedo identificar yo la insuficiencia de la hipertensión venosa pulmonar? ¿No? Es por la línea, ¿se acuerdan la línea B de Kerley? No, miren acá, que era signo principal de patología pulmonar, que es también del patrón intertín
intersticial. Ustedes se dan cuenta, viene la línea B de Kerr, ya está. Les he dicho que se ven radiopacas, lineales, perpendiculares a los arcos costales acá, los rebordes. Las B de Kerr, no se olviden, regla mnemotécnica en la base. A diferencia de la C, están paracardíacas, ¿no? Un poco, si ustedes se dan cuenta, no es tan didáctica la C, pero realmente se ven también como reopacidades lineales. La que sí definitivamente, es más, como ven ustedes, dice borra, ¿no? Difumina, borra en este caso el hilio. El hilio se ve muy bien acá, ¿no? ¿Se acuerdan el hilio dado por la arteria pulmonar? Pero las que sí definitivamente son visibles, como ven ustedes acá, no es necesidad de esmerarse mirándolo, ¿no? Porque en imágenes siempre debemos nosotros no solamente tener buen ojo, sino también tener la teoría. Si yo tengo una diferencia en la línea B de Kerr, entonces tengo que ya sé la línea B de Kerr cómo se visualiza, si no jamás van a aprender. Y en la oligoemia, después cuando hagamos la próxima semana, ahí van a ver cómo la arteria, la aurícula izquierda está completamente dilatada en una estenosis mitral, ¿no? Eso es muy bien bonito porque ahí tienen que ver también los soplos cardíacos, que es un soplo que es diastólico, ¿no? Porque no se olviden que los soplos pueden ser en fase sistólica o en fase diastólica. Es un bloco diastólico que comparte también igualmente como con la estenosis, la insuficiencia aórtica, ¿no? Que es otra de las patología valvular más frecuente. Por las patologías cardíacas lo dividimos en tres grandes grupos, ¿no? Patología congénita, muy frecuente en niños, como acabamos de ver ahorita. Patología de las válvulas, valvular, pero la valvular la más frecuente son la estenosis mitral y la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, no se olviden que es una de las primeras causas de muerte súbita, la gente puede morir súbitamente. Y tercero, las patologías adquiridas. A ver, despierta a tu compañera que está aquí. Se ve que has estudiado mucho. ¿Cómo te llamas tú? Ahí vamos a ver si te has sacado 20 en el examen, porque te has madrugado. Y las otras son las adquiridas. Por ejemplo, una miocarditis. En el entorno COVID, algunos pacientes hacían miocarditis. Muchos han fallecido, no tanto por el problema respiratorio pulmonar, sino más bien por la complicación de la miocarditis. Pacientes que les ha dado algunas complicaciones. Y la oligoemia, como ya les dije, hay más bien un escaso a nivel de los campos. Entonces, una de las más frecuentes es todo lo que viene del lado derecho, ¿no? Tricúspide. No se olviden la válvula tricuspida, miren la hipoplasia, por no se olviden la arteria pulmonar, ¿no? Del lado derecho. Fallot, que lo vamos a ver, creo que me parecen algunas imágenes, o también lo vamos a complementar la próxima semana. El tromboembolismo pulmonar, que lo acabamos de ver, y el enfisema. Entonces, la oligoemia, por como miren acá, esa es la famosa pregunta que venía este año en el examen del presentado médico, porque toda la vida viene la tetralogía de Fallot. Este es un recién nacido, si ustedes se dan cuenta. El timo, que está completamente aumentado, porque todavía no hay respecto a un adulto, pero si ustedes se dan cuenta, todo este borde que ven ustedes, esta radiopacidad corresponde al timo. Está ensanchado un poco acá en el mediastino anterior, y hay aumento, como ven ustedes, a nivel del corazón. Pero la característica, por eso se llama oligoemia, si ustedes se dan cuenta, hay hipertransparencia, oligo escaso. Esos son los típicos niños azules también, ¿no? Los niños cianóticos, una de las primeras causas de cianosis. Y la característica también que ha venido en el examen es que la punta está dirigida hacia arriba. Esta es la famosa imagen en bota, como una botita del bebé. Obvio que lo puedo caracterizar mucho mejor porque se llama tetralogía de Fallot. Fallot tiene 4 signos. Un primer signo es el cabalgamiento, como ven ustedes, de la aorta. Esta es la aorta, miren, pero cabalgado sobre el septum interventricular, que es el otro signo. O sea, hay una comunicación entre ventrículos. Acá tienen ustedes el ventrículo, está con sustancia de contraste, miren, siempre viene la aorta. El ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces acá hay una comunicación. Es el segundo signo, la comunicación interventricular. Tercer signo, la hipertrofia del ventrículo derecho. Si ustedes se dan cuenta, miren, normalmente es el ventrículo izquierdo el que tiene mayor cantidad de músculo porque siempre está bombeando.
y observen el grosor del músculo acá, del músculo cardíaco, en este caso el ventrículo izquierdo, y observen acá del ventrículo derecho, completamente hipertrofiado, por eso hay una hipertrofia ventricular derecha. Y el otro signo que no se ve acá, la estenosis o la hipoplasia de la arteria pulmonar, por eso que tengo pues la cianosis también. Cardiología bien lindo, cuando tengan la clase de cardiología espero que esté todo porque es uno de mis fuertes. Y acá casi también, esta es la hipoplasia de la arteria pulmonar, lo que tiene que ver mucho con la fisiopatología. Miren, esta es la estenosis de la arteria pulmonar, ¿no? Como les había dicho que la arteria pulmonar normalmente tiene el mismo diámetro de la aorta. La aorta, identifico la aorta y observen acá, definitivamente pues hay una hipoplasia o una estenosis de la arteria pulmonar. El tercer patrón que vamos a ver ahora es el patrón de nódulo y masa. ¿Cuánto uno considera nódulo? Pregunta también de examen. No lo consideramos según la clasificador de Fleischner, es una sociedad americana que siempre revisa, ¿no?, los nuevos conceptos. Y el nódulo lo vamos a considerar cuando tiene menos de 3 centímetros o menos, o si quieren 30 milímetros. Si ustedes se dan cuenta, cuando tengo mayor que ese tamaño, muchas veces me orienta a malignidad, como estábamos revisando en la mañana con los residentes, ¿no? Entonces, hay 3 predictores de malignidad para que no se olviden, ¿no?, que me puede decir si tiene otras características, lo más probable es que sea maligno, porque justamente radica ahí, ¿no? Porque el cáncer de pulmón, no se olviden, es la que más produce muerte a nivel mundial, ¿no? El cáncer de pulmón es terrible. Y la idea es justamente que estos nódulos, saber caracterizarlo bien para ver si son quirúrgicos, porque si son quirúrgicos potencialmente pueden ser curables, porque si no son quirúrgicos, lamentablemente la tasa de supervivencia de ese paciente pues no menos de 6 meses, porque inclusive con los nuevos tratamientos, claro, va a depender mucho ahora también del estigma, ¿no?, del cáncer de pulmón. Entonces, por eso si ustedes se dan cuenta, como factores predictores clínicos, le da mayor de 50 años ya puede tener, y el cigarro, nunca les recomiendo que fumen, porque el cigarro no solamente está con mucha neoplasia. Entonces, los predictores de malignidad que me dicen van a ser, primero, los bordes, como vamos a ver más adelante, los bordes espiculados me orientan más a malignidad. Los subsólidos, porque hemos visto que los sólidos muchas veces son tuberculosis, ¿no?, porque nosotros en nuestro país tenemos bastante tuberculosis. Y tercero, la distorsión de la arquitectura del nódulo, ¿no? Acá cambien masa que hace medido, sigue siendo la masa más de 30 milímetros, lo cambien por favor. Y cuando yo hablo de micronódulos es cuando es menor de 1 milímetro. Ahora, por ejemplo, los alumnos que han ido a la práctica toda semana, hemos visto los micronódulos bien pequeñitos en las radiografías, ¿no? Entonces, generalmente nosotros los micronódulos lo vemos con mucha frecuencia en las metástasis pulmonar. Entonces, ahí no se olviden siempre de evaluación sistemática. Esto poco a poco lo van a hacer mucho mejor en la práctica. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, para ir viendo las imágenes, miren, identifico en esta radiografía simple también de proyección posterior anterior, miren acá, este es hablando siempre de los signos elementales en radiografía simple, esta es la radiopacidad, la reopacidad, miren acá, y tiene sus bordes un poco regulares, ¿no? Como le dije, si fuese especulado mucho me orienta más a malignidad. Su densidad es homogénea, localizado, miren acá este hilillo, localizado, si ustedes trazan la línea, sería en la región iliar derecha, ¿se dan cuenta? Entonces, hablando siempre, no se olviden esto de la evaluación sistemática, esto yo le pido al paciente nuevamente que venga en 3 meses, ¿no? Porque sigue siendo todavía la radiografía, no es un buen método de cribaje todavía, por eso el cáncer de pulmón es bien difícil hacer los diagnósticos, porque se debería doblar en el tiempo. Si nosotros vemos que esto se dobla en el tiempo, supongamos que esperamos 3 meses, si vemos que se dobla, lamentablemente ya está, y el tamaño del tumor en cáncer de pulmón es importante. Más de 4 centímetros es peor que sea de 1 centímetro o de 2 milímetros, ¿se dan cuenta? Entonces ese es el gran problema, porque tampoco no le puede estar tomando radiografía al paciente a cada rato.
Entonces ahí viene lo que les dije en la primera clase, la inteligencia artificial. Entonces el último artículo que he estado leyendo, publicado en Radiology, la inteligencia artificial ya un nódulo me puede dar con mayor precisión el diagnóstico. Casi llega al 100%, por el mejor ojo que haya pasado. Inclusive la inteligencia artificial versus 3 radiólogos con mucha experiencia de muchos años, y la inteligencia artificial lamentablemente nos sigue ganando. Entonces ahí justamente radica la importancia del nódulo. Por eso el nódulo, este también se le conoce como el nódulo pulmonar solitario, ¿no? Los amartomas, ¿cómo son los amartomas? Los amartomas también son tumores benignos, es el tumor benigno más frecuente en preguntas de examen del sistema respiratorio. La densidad es una densidad heterogénea, comparte, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tiene una densidad grasa también acá. Tiene calcificaciones y tiene también densidad sólida. Sus bordes, si ustedes se dan cuenta, son medio lobulados, tiene la forma de una palomita de maíz, por eso también se le llama de popcorn, ¿no? De palomita de maíz. Los amartomas tienen con bastante frecuencia su localización en la base. Es una cosa también importante. Entonces los amartomas son nódulos benignos. Ahí también los nódulos benignos, como les comentaba, la calcificación de la grasa. El broncograma generalmente está ausente, porque hemos visto que en los cánceres del pulmón también hay broncograma aéreo, como hemos visto en el patrón alveolar. Si nosotros lo medimos con las unidades Hansfield, su realce de unidades Hansfield, ¿no? Entonces acá tienen, miren, otro amartoma. Miren acá su densidad. Si ustedes observan la densidad de la cortical, tiene la misma, miren, y también tiene tejido graso. Vamos a ver la grasa acá. Miren la grasa subcutánea y tiene la misma densidad. Bueno, por acá también, apenas en los haces intermusculares, también si ustedes dan cuenta de grasa. Entonces, esto confirma que este es un amartoma. A diferencia del maligno, como ya les dije, miren, los bordes. ¿Está localizado qué? En la región subclavicular. Siempre la parte topográfica, por eso que esta práctica ya la hicimos esta semana. Todas las prácticas deben ser desarrolladas cada semana. Sus bordes, como ven ustedes, obviedad. Y miren la distorsión. Muy distorsionado, igual como sus bordes, como ustedes acá. Espiculados. Esto fue definitivamente, mientras no se demuestre lo contrario, es una neoplasia. Miren acá la famosa colita pleural. Cuando ya hay contacto con la pleura, el pronóstico es malísimo. Malísimo. Entonces es una cosa importante. No hay tampoco, como vamos a ver en la tuberculosis, que tiene el último patrón, el patrón destructivo, vamos a ver que tiene pues lesiones satélites. Los bordes, nunca se olviden que ya dije que es un predictor independiente de malignidad, no se olviden. La distorsión, los márgenes y que sea subsólido. En este caso el subsólido, porque ustedes se dan cuenta, tiene áreas de menor densidad, se ven menos densas. Miren. Y en la tomografía pueden ni hablar. La tomografía ya esto es evidente, observen, ¿no? La hiperdensidad, hiperdenso, ventana parenquimal, hiperdenso, observen los bordes espiculados. Acá, por ejemplo, no puedo llamar, salvo que tendría que tener todos los cortes. Es la ventaja de, cuando hemos visto las tomografías, tenemos que ver todos los cortes. Acá solamente tengo un solo corte. Tendría que ver si está distorsionado todo el nódulo, ¿no? Pero acá sí lo que es evidente son los bordes espiculados. Muy evidente. Y miren la cola. Miren la cola pleural, como ya tiene contacto con la pleura. ¿Qué significa eso? Que hay diseminación. Lamentablemente cada paciente lo único es candidato fue a quimioterapia. Ahora está de moda hoy también la inmunoterapia, pero la inmunoterapia es carísima. Un esquema de tratamiento no baja de $20,000. Miren cómo está ahorita la situación, ¿no? Y no solamente necesita un esquema, necesita varios esquemas. Igual tampoco no hay lesiones satélites. Otra cosa, la definición de nódulo pulmonar solitario, aparte del tamaño que es menos de 3 centímetros, debe estar rodeado por pared. Esa es la definición. Es la definición operacional de la sociedad Fletcher. Tiene que ver, está rodeado por parénquima pulmonar. Observen acá otros nódulitos. Miren la cola pleural y acá para ver, miren el broncograma aéreo.
¿no? Miren, acá hay hipodenso el broncograma. O sea, también el broncograma aéreo lo podemos ver en los nódulos malignos. También las colas, miren, las colas pleurales, miren, acá inclusive ya tienen, ¿no? Compromiso ya un poco más extenso de la pleura. Entonces, los nódulos, este es un carcinoma broncogénico. Y la PET, la tomografía por emisión de positrones, que es una técnica mucho más sofisticada, lo tengo yo en el instituto, ¿no? Solamente en el MISA actualmente lo tenemos nosotros a nivel nacional en el instituto. Es mucho ya más específico. No es que yo no lo pueda visualizar con la tomografía, porque acá si ustedes se dan cuenta también lo puedo ver con la tomo, siempre en ventana parenquimal o corte axial. Esto es es un corte de la PET. Miren el trazador que he utilizado, el radiofármaco, es la FDG Fluor 18. La FDG viene a ser la fluorodesoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa. ¿No? Miren hasta dónde ha llegado la parte bioquímica, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que todas las células necesitan glucosa, ¿no? Pero las células neoplásicas, cuando están bien diferenciadas, cada día bien diferenciadas, o sea, que son muy similares a la célula normal, pues más bien diferenciadas, porque cuando se van indiferenciados se vuelven más agresivas o más difíciles de tratar, pero las bien diferenciadas, su tasa glicolítica es muy alta, 20 a 30 veces lo que necesita una célula normal. Por eso que nosotros lo podemos detectar, muy hipermetabólica, muy captadora. No se olviden que en la gamografía hablamos de captación. Entonces acá tienen ustedes la PET, la CT y la PET-CT. Donde a ustedes, ¿para qué dirán la PET-CT? Porque si ustedes se dan cuenta, es el gran problema que tiene la técnica de la PET o el SPEC, como vamos a ver más adelante, el cardio, es la resolución. Entonces la resolución, ¿quién me la da? La CT. Entonces, hacemos en un solo estudio. A uno de mis alumnos se le estoy entrando porque vean cómo se hace un estudio PET-CT, ¿no? Y en un solo estudio yo puedo hacer ambas cosas. Miren qué maravilloso. Este es un estudio puede dar más sofisticado. Pero igual, la especificidad es muy alta. El gran problema que tengo yo, pero por ejemplo, es mucho la T. La T mimetiza todo. Por eso ustedes, como diagnóstico diferencial, siempre tienen que considerar T. Porque la T está controlada. Y los nódulos múltiples, miren qué bonito acá. Bonito para nosotros, pero miren la gran cantidad de nódulos. Miren pequeñitos, como hemos visto ahora con los alumnos también, mañana, miren. ¿No? Y cómo tengo, por eso que hay que agudizar la vista. La ventaja, por ejemplo, ustedes siempre deben familiarizarse con sus profesores, deben ir a pedir también su placa, porque es muy diferente verlo acá que verlo tenerlo en la mano la placa. Y eso ya lo he comprobado en mis años de docencia. El que estoy viendo acá es lo mismo que está viendo acá. Entonces, la tomografía, como ustedes pueden mirar, este nódulo que ven ustedes acá, que por la superposición de la costilla, porque acá está el nódulito que tiene un ojo, está acá. La tomografía, pues su resolución, el corte, que es un corte con aro. Este nódulo que ven ustedes acá, lo veo perfectamente acá. Este pequeñito que ni siquiera lo podía ver en la radiografía, lo veo muy bien acá. Entonces la tomografía tiene definitivamente también una ventana. ¿Qué corte es este de acá? Corte coronal, ¿no? Corte coronal. Ventana parenquimal. Y por último, para que no se aburran, el patrón destructivo. Mi patrón destructivo. No sé por qué se adelantó tanto. En el patrón destructivo tienen ustedes, siempre cada una va a tener su enfermedad representativa, me había olvidado, cada uno, ¿no? Por ejemplo, en caso del nódulo, el cáncer de pulmón. En el patrón destructivo no se olviden que la enfermedad representativa es, por lo menos en nuestro país, es la tuberculosis. Y el resto también ustedes tienen que manejar como diagnóstico diferencial, ¿no? Hasta carcinoma terminal, los abscesos, como vamos a ver en este momento. Entonces, por ejemplo, miren la tuberculosis. Me interesa mucho que comprendan esto, porque la tuberculosis, su forma de presentación es un poco así, esa característica, sobre todo los motivadores que está de moda. Acá tienen ustedes, miren la caverna, todo esto que ven ustedes, esta sería ya una imagen compleja cuando hablamos de los signos elementales. Tiene densidad sólida y también tiene densidad, como ustedes, aire. Entonces, esta es la caverna. Sus paredes son finas, tiene lesiones satélites. Miren acá una atelectasia, en la mañana estamos viendo una atelectasia. Estas son las atelectasias
laminares, que significa que se ha cicatrizado por la misma inmunidad en este caso del paciente. Estas son las atelectasias laminares. Un ratito ya falta poco. Entonces, y también tiene varias lesiones satélites, bien pequeñitas. Miren. Cuando ustedes vean una imagen así, tuberculosis, no hay vuelta clara. Miren cómo lo puedo ver en una tomografía, las paredes finas, como les comentaba, miren, el sólido, hay, la caverna, y tiene las lesiones satélites bien pequeñitas. Y ustedes se dan cuenta acá, este es el famoso signo que se llama el signo de brote. Pregunta de examen de presentado hace unos años. El signo de brote es muy característico de la tuberculosis. Igual en carcinoma broncogénico, observen la caverna, pero la diferencia es que las paredes son más gruesas, miren la pared, el número 3, ¿no? Miren la pared, igual, ¿cómo se llama esto? El nivel hidroaéreo. También tiene el signo de la silueta positiva. Por eso ustedes ahí compartan, no es una cosa complicada. El absceso también tiene esa característica. Los abscesos generalmente están localizados con mucha frecuencia en las regiones subclaviculares. Miren la signa de la silueta, el nivel hidroaéreo. Sus paredes, como ven ustedes, son gruesas. La clínica me ayuda muchísimo ahí. Igual miren acá, la pared muy gruesa, ¿no? La hiperdensidad, y definitivamente este es un absceso. Quiste datídico, que siempre viene en los exámenes, ¿no? Acá miren en la imagen, esto ya no es un nodo, esto es una masa, tiene más de 13. Miren sus bordes bien definidos, la radiopacidad, cuando no está el quiste datídico, no olviden quiste datídico, el Echinococus granuloso. Y acá tiene el signo del camalote. Hace 2 años vino en el examen del ENA. El signo del camalote es del quiste hidratídico, pero compli. Este es el signo de camalote, una camita, ¿no? Porque se rompió. Por lo que tienen ustedes todo ahí. Por eso es importante la cirugía, porque si no hay una buena cirugía, podemos centrarlo y lidiarlo. Y el enfisema, uno de mis favoritos también porque tiene varios signos. Observen bien el enfisema, la hipertransparencia. ¿Se acuerdan? Este es el famoso árbol en los pulmones en tonera. Miren cómo ha descendido los pulmones, los semidiafragmas. ¿Se acuerdan los semidiafragmas? Miren el mediastino completamente reducido, producto de que hay más destrucción en este caso, de los neumocitos. Observen acá también, miren los espacios intercostales, cómo están completamente ampliados, ¿no? Las costillas están horizontales. Ustedes cuando lo palpan, pues parece un tambor. Le hacen que inspire, sí, lo ponen ustedes en el endoscopio. Es muy didáctico que ustedes tengan alguna oportunidad de escultar a un paciente, y ya no se olviden que corroborando con las imágenes, ahí van a ustedes a aprenderlo mucho mejor. Igual en una lateral, ¿se acuerdan que hablamos del espacio retrocardíaco? Miren cómo se retroesternal, disculpen cómo se visualiza más radiolúcido. Miren el espacio retrocardíaco también más ensanchado. En general, miren el diámetro anteposterior que está más ensanchado, pues eso es un tórax en tonel. Los semidiafragmas también, no se olviden, miren cómo están completamente descendidos. Y en el enfisema, en la tomografía, miren, no es que, digamos, como hemos visto en una fibrosis pulmonar, es muy diferente. Acá lo que ustedes están viendo es que hay el EPS, que no se olviden que es el bulbuleo pulmonar secundaria, pues está completamente destruido, sus paredes, como ustedes, pues no se puede. Y en general, y eso que está en ventana parenquimal, parece que fuese en ventana mediastinal, porque si ustedes se dan cuenta ya hay un gran deterioro en general de ambos pulmones, ¿no? Y los vasos que ven ustedes, ¿dónde están los vasos? ¿Se acuerdan del disco arterial? No, para nada. Entonces por eso que igual el diámetro, ustedes se dan cuenta, antero-posterior, está aumentado. Y por último, las bronquiectasias. Esta es una de las más difíciles de diagnosticar, por eso que les he puesto un diagrama. ¿Qué bronquiectasia? El bronquio se dilata, ¿no? El bronquio, mira, porque normalmente el bronquio no lo visualizamos. Acá hay otro bronquio, están en las regiones ciliares. Mira acá los vasos, que se ven muy bonitos, ¿no? Entonces, el bronquiectasia en nuestro país, la primera causa es, no se olviden, la tuberculosis. Pero la tomografía es la técnica o el estándar. Por ahí el examen, la bronquiectasia, tomografía. Entonces miren el bronquio acá,
dilatado, su pared también aumentada en su densidad. En las bronquiectasias pueden ser, como ustedes, el famoso anillo en sello, ¿no? El anillito acá y el dique acá, que sería largo. ¿Se acuerdan que tenían casi el mismo diámetro, no? Pero miren, observen acá, la arteria más pequeñita que está normal, por eso que viene a ser el dije, por ahí se le ocurrió a alguien. Miren acá la arteria y el bronquio está aumentado en su diámetro. Entonces yo concluyo acá que es una bronquiectasia. Entonces ahí tienen ustedes todas las causas de bronquiectasia, la más importante, por no decirle, la tuberculosis, ¿no? Neumonía, los abscesos. Muy bien, entonces yo creo que están aburridos, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, nos vemos el próximo jueves. Los exámenes los voy a publicar en el grupo el día de mañana. Muy difícil revisar datos de exámenes, ¿ya? Los alumnos que tienen dudas de los exámenes se pasan a vos con su delegado para cualquier cosa.